Shalom. Continuamos ahora con los profetas, todavía con Yesaya, capítulo 11. Saldrá un vástago del tronco de Isaí, y un retoño de sus raíces florecerá. Y se posará sobre él un espíritu emanado de Adonai, un espíritu de sabiduría y entendimiento, un espíritu de consejo y valentía, un espíritu de conocimiento y temor a Adonai. Percibirá con el temor de Adonai, no por lo que vean sus ojos juzgará, ni por lo que oigan sus oídos se reprenderá. Juzgará con rectitud a los indigentes, y reprenderá con equidad a los humildes de la tierra. Castigará a los malos de la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al malvado. Será la rectitud como cinto de su cintura, y la fidelidad como cinto de sus caderas. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo junto al cabrito se agazapará. El becerro, el león y el toro cebado irán juntos, y un niño pequeño los conducirá. La vaca y el oso pastarán juntos, agazaparán a sus crías, y el león como el ganado vacuno comerán a frecho. Jugará el lactante junto a la madriguera de la cobra, y sobre la cueva del áspid el recién destetado su mano extenderá. No harán mal ni dañarán en todo el monte de mi santidad, porque estará llena la tierra del conocimiento de Adonai, como las aguas cubren al mar. Sucederá en aquel día que la raíz de Isaí, que estará parada como estandarte de los pueblos, a él las naciones buscarán, y habrá para él sosiego glorioso. Sucederá en aquel día que volverá el Señor por segunda vez a adquirir con su mano el resto de su pueblo, que quedara en Ashur, en Mizraim, en Patros, en Cush, en Elam, en Shinar, en Hamat y en las islas del mar. Levantará un estandarte a las naciones y reunirá a los desterrados de Israel, y a la diáspora de Yehudá juntará de las cuatro puntas de la tierra. Quitará la envidia de Efraín, y los opresores de Yehudá se cortarán. Efraín no envidiará a Yehudá, y Yehudá no oprimirá a Efraín. Y volarán hacia el costado de los Filistín al oeste los dos juntos. Despojarán a los hijos de Oriente, Edom y Moab, extendiendo sus manos al botín, y los hijos de Amón les obedecerán. Secará Adonai la lengua del mar de Mizraim. Levantará su mano sobre el río Efrat con el poder de su espíritu. Lo golpeará para hacerlo 7 corrientes, y conducirá a los que van con zapatos. Habrá un sendero para el resto de su pueblo que quedare desde Ashur, tal como había para Israel en el día que subió de la tierra de Mizraim. Bien. Este capítulo 11 va a hablar acerca de el vástago, el Netzer, el vástago de Isaí, que también va a ser conocido como el Mashiach. ¿Ya? Este es un ser que va a juzgar la tierra y la situación que se da en este mundo desde tiempos antiguos hasta nuestros días. Su juicio, el juicio de este ser, de este hombre extraordinario, va a hacer justicia, favoreciendo a los justos y castigando a los malvados. Al momento en que esto se ejecute, también hará que la tierra entera sea llena de la gloria de Akadosh Baruj Hu. Toda la tierra será llena del conocimiento de Akadosh Baruj Hu, de la Torah. Toda la tierra entera. ¿Ya? Esto gracias a la influencia de el Mashiach, del Netzer. ¿Está bien? Lo cual va a hacer que lo que ahora provoca un mundo de caos y desorden, aquí se acabe, se disipe. Gracias al Mashiach vendrá un mundo de orden en este lugar, en el mundo. Gracias a la llenura del
conocimiento de Akadosh Baruj Hu sobre la tierra, sobre el mundo, incluso las cosas que se narran hoy en día como las cosas naturales, como que el oso pastará junto al ganado, hoy en día eso no es posible dado la naturaleza del oso. El niño no puede jugar con la cobra por la naturaleza de ambos. Sin embargo, cuando la tierra esté llena del conocimiento de Akadosh Baruj Hu, gracias a la influencia del Mashiach, todo esto está lleno de paz y armonía, de orden. Se volverán entonces, esto es como los días de Gan Edén, como los días de Gan Edén, ¿sí? Entonces volverán esos tiempos, volverán esos días, Gan Edén. Ahora, esta situación no se dará fácilmente. Sin embargo, el hecho de que vuelva el mundo a Gan Edén, se van a suscitar en nuestra historia humana varias etapas. Se ha sabido que Israel, estando en una porción del mundo, a causa de su situación de pecado, ha sido exiliada en el mundo entero. Ya sabemos que ha habido una parte norte y una parte sur, la cual desde hace muchos años fue llevada al exilio, la parte norte. La Torah menciona que en estos tiempos de la llenura, esta parte norte volverá. El caso de la parte sur también ocurrió de la misma manera. Así que la parte sur también volverá. Esto que precisamente se anuncia en el libro de Yesaya capítulo 11, se dará en nuestro tiempo. Justamente dice los Yehudim, que ahora nos encontramos en los 4 puntos del mundo, en los 4 puntos cardinales, volveremos a casa, aquí. Esto es lo que encierra el capítulo número 11. Gracias a la influencia del Mashiach sobre el mundo. Nosotros, los que fuimos exiliados a esta parte del mundo, conocida como América, por ejemplo, también vamos a ser otra vez recogidos y llevados a la tierra de Israel. No solamente los que encontramos en el continente americano, todos los que se encuentran en el mundo, esparcidos desde los 4 puntos cardinales, debemos volver para los tiempos mesiánicos. Esto es lo que menciona el capítulo 11 del libro de Yesaya, el profeta. Algo muy importante que saber, tener presente, pues la redención llegará al final de los tiempos gracias a la presencia del Mashiach, su difusión de la Torah y la presencia de Akadosh Baruj Hu en este mundo, provocando el retorno de todos a Hashem. Nos vemos para la próxima. Shalom.